No prendés la radio. No prendés la radio. Te conectás directamente a la información. No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Buenas tardes, queridos amigos de Una Mirada Austral. Hoy no me acompañan todo el equipo por razones bastante fundadas. Una es que Jorge Tedesco se encuentra en este momento en medio de un debate fenomenal sobre Islas Malvinas, Atlántico Sur, de lo que sabemos que él fue parte, y sobre debate que nos va a comentar la semana que viene. Y Erika Blum, por una cosa mucho más maravillosa, y por eso te mandamos un beso enorme. Erika fue mamá hace 4 o 5 días. Así que en este momento está entre lo que yo llamaría, entre comillas, fastidios de la lactancia. Le está dando el pecho al querido Dante que ha llegado al mundo. Pero no estoy solo. Estoy con un gran amigo de Jorge y de Erika, sobre todo, que es nada menos que Alejandro Álvarez, hijo. Nada menos que el hijo del gallego Álvarez. Y ustedes me dirán, bueno, es hijo de... Séneca decía, quien alaba a su linaje, alaba a lo ajeno. No es el caso de él, porque yo respondería, como Martín Fierro, que a nadie le quita fama lo que tiene de heredado, y más conociendo su trayectoria. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Alejandro Álvarez, hijo. Hola, buenas tardes. Sos casi igual a tu viejo, pero sin barba. Sin barba, eso sí. A igual que tu viejo, no tenés una cana. No tengo una cana. No tenés una maravilla. Mira, hay muchas cosas que quisiéramos hablar con vos, pero por ejemplo, si no te molesta, que nos hables de lo que algún progre socialdemócrata definió como el peronismo mogólico, y que para mí fue una experiencia política que inclusive nos salvó la vida a muchos de nosotros para que no tomáramos armas en proyectos, en momentos álgidos, que era durante la dictadura. Estoy hablando de Guardia de Hierro. Podemos hablar, me gustaría que vos me hables del nacimiento de Guardia de Hierro y que me hables de, ya sé que vos no lo vas a hacer por pudor, pero tengo otra persona para que hable de lo que fue todo el desarrollo de Guardia de Hierro, más con la cantidad de tonterías que se han escrito, ¿no? Háblame un poco de tu viejo, háblame de Guardia. Mira, primero, buenas tardes a todos y un gusto Por para favor, mí estar un acá. Un honor que estés con nosotros. Y la verdad que yo lo que puedo hablar, porque yo soy mucho más joven que la generación que vivió eso, comentémosle a la audiencia que lo que fue la organización de cuadros llamada Guardia de Hierro, que entre otros fundó mi padre, funcionó entre 1963 y 1974, que se disuelve. Plena resistencia peronista. Claro, yo lo que puedo hablar es de la experiencia que él me transmitió a mí, que me contó, de los eventos que él y otros compañeros me transmitieron y me contaron, digamos, en la cena familiar, ¿no? Eso te escuchaba. Las largas charlas hasta la madrugada. De eso puedo comentar, sí. Eso te queremos escuchar. ¿Cómo surge Guardia de Hierro? ¿Cómo fueron esos momentos álgidos de la resistencia peronista? ¿Y cómo fue la formación de cuadros? Porque inclusive tu hijo tuvo formación de cuadros posterior al 76, en periodos democráticos, que formaba muchachos, pibes, ¿no? Algunos podemos dar nombres, pero no los voy a dar
bastante importantes cuadros políticos que se formaron con él. Sí, mira, ahí él siempre me contaba que digamos como que el inicio en el principio todas las organizaciones de juventud peronista estaban todas juntas. El primer congreso de juventud peronista en la clandestinidad que hicieron si no me acuerdo, el año 1963 en Montevideo. Y que terminaron todos presos, digamos, porque la policía uruguaya, digamos, informada por el gobierno argentino, la prohibió. Ahí fue como el inicio, estaba hasta Cacho el Cadre en esa misma reunión, y después Cacho el Cadre. Muchos de los que después formaron o siguieron otros caminos. Quizá lo más importante era el vínculo tan particular con Perón, digamos, donde todas las organizaciones de juventud peronista tenían algún tipo de tensión con Perón. En el caso de Guardia, esa relación no era de tensión, sino más bien de mando, ¿no? Creo que el periodista que dijo eso, primero ofendiendo a aquellos chicos que tienen la desgracia, ¿no?, de tener un problema como es el síndrome de Down, aparte de eso, y usarlo, ¿no?, como insulto a gente que murió inclusive. No, desde la izquierda, para denostar la obediencia a Perón, ¿no?, y la lealtad a Perón. Tema que es recurrente, ¿no?, en este debate entre si habría que hacer lo que Perón decía o Perón era uno más de un movimiento que venía a ser trascendido por una revolución más de tipo socialista, ¿no? Eso es interesante porque inclusive ese debate sigue, ¿no? En el sentido que escuchamos determinadas personas que tienen hasta unas candidaturas que dicen el peronismo es una categoría vetusta. Sería lo mismo nosotros dijéramos el federalismo también es una categoría vetusta. Nada de vetusto, es decir, todo nosotros lo reverdecemos, por decirlo de alguna forma, lo retransfiguramos, pero con ese criterio también podemos decir que la Constitución Nacional es vetusta. Ahora, cuando él forma Guardia de Hierro, habían grandes cuadros juveniles que estaban en la JP y muchos optaron por la vía armada y fue justamente tu viejo el que dijo, no muchachos, acá la discusión se tiene que dar de una forma política y no la vía armada. Bueno, pero él mismo él le salvó la vida a muchísima gente que inclusive tiene en este momento vigencia política. No voy a dar nombres, pero lo puedo dar, ¿no? Julio Bárbaro fue parte de Guardia de Hierro. Hay muchísimos, no lo estoy acusando de nada, estoy diciendo, vienen de Guardia de Hierro. Hay montones, y algunos te señalan, viene de Guardia de Hierro. El otro día me lo dijeron a mí como una categoría de puteada, disculpame el término, ¿no? Pero vos hablás como un guardián. Le digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hable de esa manera? Recuerdo, ¿cómo se llama el último libro de tu viejo? No, lo que hizo fue publicar un libro un poco para que no hablaran tanto otras Exacto, cosas, ¿cómo se llama? Autobiográfico, no, la historia de una pasión, Guardia de Hierro. Así, lo pueden en el Mercado Libre ahí, pues está agotado. No, pero justamente ¿quién lo editó? Fue una autoedición. Sí. Una autoedición, Sí, autoedición. Ahora, decime, y esto te lo pregunto a vos, Alejandro, no como el hijo de, porque ser el hijo de es algo bastante molesto. A mí me molesta cuando me dicen, vos sos el sobrino de Paco Muñoz Aspiri, que le escribía a Evita, yo soy el hijo del que escribió en Malvinas. No, yo soy Pepe Muñoz Aspiri, yo no puedo hablar como ellos. Yo hablo desde mi experiencia. Bueno, y en este momento. Hasta ahora científicamente todos somos hijos de alguien. No, sin lugar a dudas, pero que no podemos hablar en este momento como si nuestros hijos vivieran, porque ellos no están en este momento. Entonces no sabemos lo que podrían, intuimos lo que podrían decir, y nosotros somos justamente... Mirá, me quedó ahí para comentarte lo que justamente... Ahí, justamente respecto de la lucha armada, que ahora por un comentario de un intelectual entró de nuevo como en tema. Está bueno aclarar por ahí, es una anécdota que no sé si en algún momento mi padre la comentó, pero bueno, yo la comento porque lo comentaba siempre,
que él también estaba en esa tesitura porque era la corriente dominante de pensamiento de la idea que tenía la militancia a partir del ejemplo del Che Guevara y de Cuba. Entonces todos querían hacer eso y toda la juventud se volcaba a hacer eso. Él mismo, junto con el flaco Fabio, que era su amigo de toda la vida, que los dos conducían guardia, se fueron a verlo a Perón a Madrid. ¿Quién Fabio? A ver. Fabio Velomo, sí, el flaco Fabio Velomo. Bien, listo. Para preguntarle, medio entre preguntarle y comunicarle que se iban a ir a entrenar a Argelia, que en ese momento, para los más jóvenes, digamos, era como un centro revolucionario de entrenamiento de todas las milicias, porque bueno, habían derrotado al ejército colonial francés. Sí, así era que, Guarí Boumedienne, que habían derrotado a los tipos de la UAS, que después vinieron a entrenar gente acá, ¿no? Exacto, La organización de la Armée Secrète. Pero qué y bueno, interesante y esto. entonces ¿Y Perón, qué dice Perón? Y Perón le dice, no, muchachos, ustedes están muy equivocados. Y él me contaba, digamos, que Perón lo puso bastante mal el tema y que no, de ninguna manera, y que los convenció de que no, y lo que había que hacer era organizar al pueblo argentino para su retorno. Y les dijo una palabra que era ser la retaguardia ambiental de Perón. Entonces hacer todo lo contrario de la vanguardia. Qué buena definición, la retaguardia ambiental. Y entonces volvieron a organizar los barrios y la gente de base. Claro, sí. Es más, era algo muy mal visto entre ellos aceptar un cargo público. Hasta medio en la cultura guardiana quedó eso, ¿no? No, eso sí, seguro. No. Entonces era el trabajo barrial, el trabajo local, la organización de base. Todo lo contrario en este momento. En su momento llegaron a ser unos 10.000 más o menos. Organizados, imaginémonos como en esa época, era una organización de cuadro, 10.000 personas con su ficha cada uno, ¿no? Como si fuera un partido. ¿Y vos cómo ves en este momento que estamos a 4 o 5 domingos de una instancia electoral que va a ser brava? Es decir, yo creo que ya está definida, pero eso es una cuestión de índole privada mía, ¿no? Que yo creo que está definida. Es decir, ¿cómo ves el momento político actual en relación a la sociedad y la organización? Es decir, para mí el Partido Justicialista, ¿viste? Es una herramienta demoliberal que ya está completamente fané, por decirlo como decían los viejos, ¿no? De tu época, es mío, ¿no? ¿Cómo ves el momento político actual? Sin necesidad de definirte por quién vamos a votar ni nada. ¿Cómo ves el momento sociopolítico actual? No, bueno, yo siempre voto por el peronismo. No, eso no lo sabemos. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí creo que... Una frase que Perón decía mucho, ¿no? Que no es que seamos buenos, sino que los otros son peores. No, eso seguro. Pero realmente, yo que soy profesor de Historia Económica, en la Facultad de Ciencias Económicas... ¿En la Universidad de Buenos Aires? En Buenos Aires y en la UNLAM, en la Universidad Nacional de La Matanza. En la de La Matanza, en la de La Matanza. En Lanús. No, ambas en la carrera de Economía. En las dos. Economía, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Matanza. Exactamente. Bien. Porque de eso te iba a preguntar ahora. Pocas veces ha habido un gobierno con semejante impericia para el manejo de la economía nacional. Vos imaginate que se consumió 3 stocks. O sea, el stock de deuda, o sea, la capacidad que tenía el Estado argentino de endeudarse, se consumió el stock de ahorro de las empresas, o sea, el stock para funcionar que tienen las empresas, y se consumió el stock de ingresos de ahorro, ¿no? Lo que después de pagar todo, que tienen las familias. O sea, ha consumido el stock de crédito que tiene la sociedad. ¿Impericia o voluntad de saqueo? Porque yo creo que esto no fue inocente. No, yo creo, vos sabés que es ideológico. Vinieron directamente acá. No, pero yo creo que es ideológico. ¿Vos sabés anterior fue pillaje, pues tampoco voy a decir, bueno, todo lo anterior, no, pillaje, pero esto es saqueo. ¿Vos considerás que es ideológico? Yo creo que es ideológico, ¿sabés por qué? Porque era un suicidio. Ellos realmente creían, o realmente creen, porque siguen en la misma tesitura, que la opinión ideológica es más fuerte que el bolsillo. Y la víscera más sensible es el bolsillo. Eso lo decía el Pepe Perón. Ahora,
¿Cómo considerás vos que cuando cambian estas cosas, pues evidentemente este proyecto es inviable absolutamente y nos están dejando en condiciones peores que en la época que se la van a imbrar de todo? ¿Cómo se puede, no digo solucionar, sino remontar semejante, voy a tomar el término de ellos, herencia? ¿Cómo lo podemos remontar? Te lo pregunto a vos ya como economista, no como pensador político. Mira, sino un hombre que maneja los números. Yo soy optimista, porque si bien ellos consumieron los stocks... Porque sos, a ver, ahí me gusta. ¿Por qué sos optimista? Porque si bien ellos consumieron los stocks que tenía la sociedad, digamos, el ahorro en sus distintos aspectos, la capacidad de endeudamiento, el ahorro de las empresas y el ahorro de las familias, que lo consumieron para sobrevivir. Cuando a vos el sueldo te aumenta el 25% y los servicios te aumentan el 150%, llega un momento que o supera o directamente tu capacidad de ajuste llega a un límite, porque vos podés pasar a segunda marca, tercera marca, consumir menos luz, consumir menos gas, consumir menos ropa, pero eso llega a un punto que es inflexible. O sea, vos ya ahí empezás o en la desnutrición, o en vivir a oscuras, o en cocinar a leña. Eso es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Entonces eso es inelástico. Hay un punto de bienestar elemental, de supervivencia, el cual vos no podés exigirle a la sociedad que lo reduzca porque ustedes tienen que pagar la fiesta que vivieron, que era el discurso de González Fraga. Yo no me olvido, cuando decía se creyeron que podían cambiar de celular. ¿Y cuál es el problema? Que la gente es más, él digamos, decía, como si el celular hoy fuera un lujo. Probablemente a él le disguste que el pueblo humilde pueda cambiar celular, pero bueno. Y cambiando celular, justamente, le estábamos dando laburo a la gente que estaba en Tierra del Fuego. Pero él dijo que seguramente era descendiente, y debe ser descendiente. Sí, o viajar al exterior, digamos, siempre... de un abuelo analfabeto. Se creyeron que podían comer, se creyeron que podían cambiar de zapatos. Pero, en el fondo era eso, era un odio de clase berreta, en lo que estamos del tipo hablando, que había pasado de estar en el feudalismo, la burguesía, y de odiar a la misma gente. Yo me acuerdo un famoso aforismo que decía: nunca le des el látigo al que fue esclavo y nunca sea sirviente del que fue sirviente, porque habla de esa forma esta gente. Así estamos en este momento. No, probablemente sea ideológico, ¿no? Menos de 50 millones de habitantes en el sexto país en extensión en el mundo. Claro que es ideológico. Pero aparte hay una cuestión, y lo del odio de clase, es ideológico verdaderamente. No, es ideológico esa teoría, digamos, la meritocracia entendida para los demás, digamos, ¿no? Porque, siempre me acuerdo del diputado Amadeo su gran verba meritocrática, y tiene a toda la familia en el Estado. O sea, esto ya digo, lo cual yo no lo cuestiono, digo, pero... No, nadie lo cuestiona. Tampoco cuestione a los demás, que viven del Estado. ¿Y cuál es el problema que vos dijiste? Bueno, es que el muchacho que vive en un barrio carenciado, ¿no? Desde la villa, haya cambiado de celular. Es bueno porque se creyeron que podían comprar cigarrillos en un kiosco. Entonces los planes no salen tanto dinero. Tampoco estoy de acuerdo con los planes. Bueno, ya hemos... No, yo tampoco, sí. La cuestión es generar trabajo. Gobernar es dar trabajo, lo decía el propio Verón. Pero veo que vos tenés esperanza de que esto se pueda revertir. Sí, a ver, ¿cuál es mi esperanza? Yo creo... O sea, hay caminos para salir. No es que no se puede salir, que no hay salida y que vamos al abismo. Hay caminos. Hay caminos. Esos caminos requieren tomar decisiones, digamos, y que haya un gobierno en control digamos, un gobierno que gobierne, porque otra característica de esta gente es que creían que esto se manejaba desde el quincho del country. O sea, una ingenuidad fenomenal. O que el mercado manejaba todo y que no era necesaria una regulación. Sí, una especie de tercerización, ¿no? Y una secretaria de comercio. Entonces el monstruo era un Guillermo Moreno, por ejemplo, que te decía el yogur, perdón el término, pero era tal cual, que decía, no voy a decir la marca, que era el yogur que te podía regularizar tu tránsito intestinal. El yogur para cagar, poner al que vos quieras, pero el yogur para los pibes no. Y había, porque también existen estos tipos que te hacen una regulación de precios, lo estamos viendo en este momento, que no tenemos, es una locura, ¿no? Cada cual te impone el precio que se le canta,
Y esto se lleva a una desnutrición y al hambre, verdaderamente. Yo creo que si el próximo gobierno toma algunas decisiones importantes, se puede poner la economía en marcha y en producir. Acá hay que producir, producir, empleo. Pero vos tenés esperanzas que eso se pueda hacer. Sí, a ver, hay que decir no palabras que a la progresía gran urbana no le gusta. Ajá. Pero la progresía gran Por urbana ejemplo, es muy lejana de la producción real. ¿Qué palabras pondríamos? Minería. ¿Cómo? Minería. Minería. Explotación petrolera. Petróleo offshore. Vamos a hablar no solo vaca muerta, sino todas las vacas muertas que tenemos, como la cuenca Los Monos en Salta, que es 10 veces más. A la minería y otros sí, lados. yo no sé si tampoco es, si vos le estás pidiendo, si vos no tenés el capital para invertir. Yo siempre me acuerdo, y yo siempre lo defiendo en clase, el acuerdo que hizo Perón con la Standard Oil. Con la California. La California. La California Company. Con la California. ¿Por qué? Porque si vos no tenés el capital para producir, extraer tu riqueza y convertirla en valor, sos el dueño de 100% de nada. En cambio, si vos te asociás al capital, dentro de normas, con reglas, con todo como tiene que ser, el capital no es necesariamente malo. Lo que tiene que hacer es regular esa relación, como la reguló Perón en eso que lo terminó derogando Ilía, esos acuerdos, acordémonos. Después vienen ¿no? Y entonces sí el Estado es socio de algo y obtiene un montón de beneficios sociales. Yo siempre lo pongo como ejemplo, la uva es muy lindo y muy bucólico para trabajar. El ejemplo de San Juan, que me parece que es un modelo interesante del desarrollo minero. Un trabajador de la uva que trabaja con periodos salteados puede llegar a ganar unos 25.000 pesos, una cosa así. La misma persona sin formación trabaja en la minería, en lo básico, y pasa a ganar 70.000 pesos. Entonces vos tenés ahí una mejora de la sociedad. Estás planteando justamente, no estamos en contra del capitalismo, pero sí estamos hablando de una regulación. Una regulación del Estado soberano. Del Estado. Bueno, no, porque hay muchos que dicen, no, acá directamente el Estado no tiene que regular. Bueno, pero por ejemplo, veamos lo que está ahora de moda en la ONU con el tema ambiental, ¿no? Ahora resulta que nosotros Greta. no podemos explotar ninguna de nuestras capacidades productivas porque ellos han llegado ahora, después de contaminar todo el planeta, pero tiene solución. Yo creo que si el primer mundo cree que ha llegado el momento de detener el crecimiento de todo el planeta, ellos, con lo que han acumulado de riqueza durante todo este periodo de desarrollo, estos 200 años de revolución industrial, deberían financiar nuestro desarrollo. Limpio. Lo pueden hacer. Claro, perfecto, es lo que corresponde. Pero crean una figura como esta Greta, que ellos acumularon ese capital contaminando. Netamente. Que además, yo enseño esto en clase, además acumularon esa riqueza con el saqueo, por nada. Siempre lo pongo como ejemplo. Indonesia, en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, eran bosques de teca. Teca es la madera más dura para construir barcos. Bueno, la talaron completa, al punto que hoy en la actualidad hay muy poca teca, y eso se convirtió en la flota británica. Y no pagaron nada por eso, porque lo tomaron a sangre y fuego. Y así la India, y así las relaciones desiguales con Sudamérica. Vamos a hablar de lo que significó acá en Santiago del Estero, por ejemplo. La forestal, claro. La forestal, porque... El lunes pasado di la forestal. No, pero Ricardo Rojas hablaba del país de la selva. Claro. El país de la selva, porque era una selva justamente Santiago del Estero, y él comienza diciendo, esos hombres cargados de hachas van a descuartizar a su madre, ¿no? Él lo pone, y en este momento es un desierto, se transformaron en durmientes de ferrocarril. Porque no vaya a ser que haya cierto interés en algunas élites de preservar
para el futuro. No te quepa la menor duda que lo hay. Ustedes no toquen nada, claro, porque esto es el reservorio que tenemos nosotros para el futuro. Y tenemos que vivir como en la edad de piedra. Y entonces, claro, tenemos que vivir como una época, no digo la edad de piedra, pero feudo-vasallática, ¿viste? Esto de que no se nos ocurra tener un desarrollo industrial, pues para eso estamos nosotros. Entonces, volviendo al ejemplo para anterior. Para eso están Greenpeace, claro, hay enormes organizaciones no gubernamentales. Mirá vos qué curioso. Y figuras como inventan de esta suerte de Ofelia Fernández escandinava, que es Greta. Pero mirá vos qué curioso. Es más fea, qué fulera que la piba esa. En la denuncia de esta jovencita, extrañamente no está ni China ni Estados Unidos. No, pero nos ponen a nosotros. Y nosotros que somos el 0,6% de la contaminación mundial. Claro, y no ponen a China, que ha sido... Bueno, tremendo. Muy raro todo. Unidos, muy raro todo. Sí, verdaderamente, no, ese tipo que se traga esas cosas. El otro día estaba leyendo unas declaraciones de mi amigo Mariano Pinedo, cuando viene alguien y le dice... Un amigo, le mandamos un saludo, gran amigo. Gran amigo nuestro, ¿no? Este sistema previsional no se puede bancar. Y él dice, y esto pasa porque no hay una política de natalidad. Entonces es lógico, si vamos creando una sociedad de viejos, no tenemos pibes que lo vengan a bancar, ¿no? Gran amigo, Mariano, gran amigo. Y sé que es amigo tuyo, ¿no? Pero contestó con un sentido común, que es el menos común de los sentidos, verdaderamente. Y todo esto tiene que ver porque nos van a golpear. Yo estoy hablando después de octubre, estoy hablando después de diciembre, el gobierno que venga. Sé cuál es el que va a venir, pero pongamos el caso, el cualquiera que venga, se tiene que replantear montones de cuestiones que hasta el momento no funcionan, ¿no? Verdaderamente, este esquema no funciona. No hablemos más de la herencia, porque pasaron 4 años, muchachos, pero 4 años en los cuales nos endeudaron hasta la G, y no sabemos cómo eso se va a pagar. Mirá, ahí las deudas hay que septiembre, ¿no? En septiembre del año pasado en Infobae yo publiqué una nota que se llama Bimonetarismo sin dolarizar. Sí, lo leí. Donde yo planteo una de las posibles salidas es... Plantéala acá, por favor, yo lo leí, pero... tomando el modelo chileno, que es, además ese tema es mi tesis doctoral. Ah, ¿tu tesis doctoral? Claro, todavía no la termino, todavía no la... ¿Cómo se llama? No la cerraste. No la fui a la oposición para terminar, digamos, es sobre las cuasimonedas argentinas y el bimonetarismo. En Chile, desde el año 1967, que tenía una inflación muy parecida a la nuestra, muy persistente, arriba del 47% anual, el presidente Frei, padre del Frei, presidente ahora, y nunca más la tocaron esa ley, él creó una unidad de reserva de valor que funciona como una moneda que no circula, que se llama unidad de fomento. Que acá se le intentó imitar con estas, con los créditos blandos, esto que dio el gobierno, actualizado por la, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahora. La unidad monetaria que crearon por ley para actualizar los créditos hipotecarios, que ahora hay un lío bárbaro con eso, que no funciona igual, porque cada vez que lo digo, esto me dicen, no es la unidad monetaria que crearon para actualizar los créditos hipotecarios. El sistema chileno funciona sin que circule, pero todos los bienes inmuebles, por ejemplo las viviendas o los contratos a largo plazo como los seguros, tasados en esta moneda virtual, la cual uno perfectamente puede convertir el salario, ¿no?, en unidades de fomento. Entiendo. Y se indexa por inflación 2 veces al mes. El Banco Central dio ¿Qué hizo este efecto? Porque eso es cierto, continúa la indexación de la economía, pero elimina la fuga hacia el dólar. Porque vos podés comprar perfectamente las uvas, así se llama acá, que no funciona igual.
puedes transferir tu salario o tu ahorro a estas unidades de fomento y en algún momento convertirlos o en tu casa o en la compra de un bien. No se va al dólar. Exactamente. En Chile no existe la cotización diaria del dólar, la persecución con el dólar, y hace más de 20 años que tiene el 2% Pero querés promedio de comprarte un inflación. departamento acá y te lo tasan en dólares y lo tenés que comprar en dólares y en moneda en dólares. Lo que pasa es que tenemos una... En dólares, te piden los dólares. Una inflación. Pero ¿y cómo sería si vos no tenés una unidad de medida que no se deteriore? Claro. Yo siempre pongo el mismo caso. A ver, no estamos hablando de los super especuladores, estamos hablando de aquella persona que tiene, digamos, el equivalente, la capacidad de ahorro de 100, 200, 100 dólares, 400 dólares por mes. ¿Qué hace con eso? Si yo, a ver, quiero a fin de año pagarle la fiesta de 15 a la nena y voy guardando 100 dólares todos los meses, es la única manera. O compraste un departamentito de un ambiente, ¿no? Para la nena el día de mañana. No, bueno, pero ya estamos en otra... Yo te doy casos reales, ¿no? Que me han pasado. Sí. A ver. Empleada doméstica dice, si yo guardo los pesos a fin de año no puedo pagar la fiesta de 15. Perdí el 40%. Claro. Entonces vos tenés que decir, ¿qué le vas a decir? ¿Comprar acciones en la bolsa? No, eso obviamente. Es muy sofisticado. Entonces... Y muy irregular, y hay que saber. Y tienes que comprar dólares. Yo lo que planteo como opción de eso, que en el home banking, al lado del peso, y en lugar de tener la caja de ahorro en dólares, tener la caja de ahorro en unidad de fomento, y pasás los pesos ahí, y te vas cubriendo la inflación, y le sacás completamente el peso, digamos, para ser redundante, al dólar. ¿Y eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, hay que modificar un montón de regulaciones, de leyes. Tiene que tener una ley específica que sí, perfectamente, si el gobierno lo hace, es una salida. El otro día me agarró terror porque lo propuso Melconian. Melconian, sí. En Fantino lo dijo y no lo supo explicar, pero bueno, yo le mandé mi artículo por Twitter porque por lo menos que lo sepa explicar. ¿Y qué te dijo? No me contestó. No, porque es un personaje particular, Melconian, ¿no? No, pero el tema es que es una salida. Es una salida en el momento que vos creás una... No, yo no estoy diciendo le creás una competencia al dólar. Estoy diciendo que se explique, ¿no? Le creás una competencia al dólar, verdaderamente. Le creás una competencia al dólar. Esa es la... Pues la única razón del dólar es que su tasa de inflación tiene inflación. Todo, ¿no? Lo que es el mercado inmobiliario menor. está dolarizado. Pero te indexa todos los precios porque como montones de insumos que se utilizan en la economía tienen su precio en dólares. Y sí, muchos son importados, ¿no? Y obviamente tienen ese precio. Pero hoy tenés un problema porque la economía internacional está integrada, entonces vos tenés componentes de todo. Y entonces vos, al estar la economía, discúlpame, te pregunto como un ignorante absoluto, como muchos de los que me están escuchando, yo lo soy el primero, entonces trato de llevar, como está toda la economía integrada, entonces vos tenés herramientas para que puedas, entre comillas, bailar, manejarte más allá del dólar. Sí, claro. Eso es perfectamente, importante. porque, a ver, el renminbi chino no es convertible. Entonces, no es que cualquier chino puede ir y comprar dólares. Yo no digo restringir la compra de dólares. No, yo no planteé eso. Crearle una competencia que es mejor. ¿Por qué es mejor? Una alternativa. Pero es mejor porque el dólar también tiene inflación. O sea, no es que el dólar no tiene inflación. Lo que pasa es que tiene una inflación infinitamente menor que la nuestra. Lógico. Entonces, naturalmente, en el corto plazo, te conviene dolarizarte. Ahora, si vos creás una unidad de medida que se indexa con la inflación, vos ahí es como comprar un dólar link. Yo le hago a mis hijos ese sistema de ahorro. Para que no pierdan el ahorro, le digo, bueno, denme los pesos. Yo les hago dólar link. Digo, denme los pesos, yo se los anoto. Y cuando ustedes lo necesitan, me lo piden a mí y yo se los pago al precio del dólar de ese momento. O sea, es el mismo principio de indexación, pero tomando como índice el valor del dólar. Sí, lo que hay que tomar como índice es el valor de la inflación. Obviamente para esto necesitamos un INDEC inmaculado, ¿no? En el caso de Chile lo hace 2 veces al mes
¿Vos considerás que el INDEC actual es inmaculado? No conozco el tema en profundidad de cómo está funcionando. Aparentemente no he escuchado ninguna queja profesional de los estadísticos, ¿no? Que muchas veces uno los toma para entender. ¿Y vos ninguno ha cuestionado la actual forma de medirlo. ¿Y el que tuvo Guillermo Moreno en determinado momento, qué fue? Bueno, ya tu rostro me lo dice todo. Fue muy digitado, ¿no? No me consta, tampoco. Sí, ahí te puedo decir que muchos de los economistas que siguen el tema lo cuestionaron. Eso habría que. Yo, para tener una opinión, tendría que sentarme y revisar las fórmulas. Claro, no puedo opinar yo sin. Evidentemente, cuando vos participás de una comunidad científica, en este caso de los economistas, ese periodo tiene un asterisco. Bien. Que no quiere decir que esté mal, quiere decir que está observado. Bien, yo no soy economista, ¿no? Pero ahora hay que ver quiénes eran los economistas que lo observaban, ¿no? Recién hablaste de un melconiano y yo puedo hablar de otros tantos que están dando vueltas que, mamita querida, me agarró la mano porque, muchachos, ustedes me vienen con proyectos económicos liberales que ya los vivimos, ¿no? Pero en fin, no es mi tema. ¿Cómo? ¿Quién? Esper, Milei, Broda, el propio Melconian. El otro día aquí puedo separar a Murphy, porque me caen simpáticos. Puedo separar a dos que son Milei y Giacomini. ¿Por qué? Yo siempre los defiendo en este sentido. No, Milei me divierte mucho. Bueno, pero a mí, ¿sabes por qué yo los defiendo en este sentido? Yo siempre digo que son como los gansos del Capitolio. Sí, que son los que gritan cuando están los celtas subiendo. Exactamente. O sea, tal vez las soluciones que ellos plantean no son las correctas. O no son todo lo correcta que nosotros quisiéramos. Tal vez no compartimos la solución. Pero cuidado que cuando avisan es porque vienen los celtas. Sí, pero somos varios los gansos del Capitolio. Y resulta que claro. Los celtas están llegando gracias a tipos como ellos. En este porque caso resulta que yo tengo a sus aliados metidos dentro del Senado, pero en fin. Ellos lo han criticado mucho, no me voy a poner a defenderlos, pero digamos, como los leo habitualmente y leo también a los otros, ellos en general lo han cuestionado y muy duro, sobre todo todas las mentiras del gobierno. Las mentiras del gobierno respecto a la este gobierno actual. Si vos lo ves, todo lo que ha publicado Giacomini y Milei, por ahí con las soluciones que ellos plantean yo no estoy de acuerdo, pero con las observaciones sobre el desarrollo de la economía, cuando se miente acerca de la inflación, acerca del endeudamiento, ¿no? Eso era real, ¿no? Sí, no te voy a decir que a mí me caiga antipático, inclusive lo veo físicamente muy parecido a, ya sé a quién, ¿no? El gran cómico inglés, ¿no? Pero en fin, ahora vamos a otro tema que también me interesa, aparte de todo el análisis económico. Es decir, ¿cómo ves vos no solamente la situación de la Argentina, sino el contexto mundial? Vamos a hablar, Perón lo decía, pero Perón lo aprendió de Hindenburg, ¿no? Que no existía una política interna, sino había una política internacional. ¿Cómo ves el panorama mundial en este momento? Digo, porque siempre están hablando, la Argentina se tiene que integrar al mundo. Creo que no estamos fuera del mundo, somos parte del mundo. Soy licenciado en Relaciones Internacionales también, así que... bueno, con más razón, entonces... de la querida Universidad del Salvador. Con más razón, entonces. ¿Cómo ves a la Argentina en este momento posicionada en el mundo y cómo ves la situación del mundo? Porque la Argentina se tiene que integrar al mundo. Yo estuve en Europa el año pasado. Bueno, mirá, Italia tiene sus problemas, bueno, no hablemos de Inglaterra, España tiene los suyos, todo esto. No es solamente nosotros los que tenemos problemas, ¿no? Integrarnos a qué mundo, de qué forma y cómo ves todo el panorama. Y cuando digo el panorama mundial, no solamente China, no solamente Estados Unidos, no solamente la Rusia de Putin. A mí me interesa mucho lo que está sucediendo en Medio Oriente con Siria, que hasta el Papa está... lo que está pasando en nuestra América, ¿no? Mira, de Bolsonaro a López Obrador. Te escucho. En términos del sistema internacional, muchos periodistas, sobre todo, hablan de una nueva guerra fría en la actualidad. Yo no creo que es así. Se parece, para poner algún
parámetro. Porque el Papa habla de una guerra fría, o una guerra. No, el Papa una habla guerra de en una pedazos. guerra, de una tercera guerra mundial en partes. En partes, exacto, a eso se refiere. Un poco de eso hay porque también se parece, por eso iba a decir, el Papa no dice tonteras, es él y es todo lo que está detrás de él en el Vaticano. En parte, sí, perdóname. El sistema internacional se parece un poco a fines del siglo XIX, donde no existía la política de bloques. Hoy no existe la política de bloques. ¿Hay bloques en este momento? No hay bloques. No, exacto, lo que hay es un multilateralismo muy agresivo. Entonces, bien. Ese multilateralismo que llevó a la Primera Guerra Mundial, digamos, tampoco es que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que tenerlo en observación. Ese hecho además convive con este nuevo fenómeno de la influencia de las redes sociales y del flujo de información, cosa que no ha vivido nunca la humanidad, esta enorme capacidad de comunicación. Hoy el precio del petróleo depende tanto de un misil en Medio Oriente como de un tuit de Donald Trump. Sí, y también entonces, la que hay un gobierno de un lawfare que te lo arman estos tipos con fake news. Los golpes blandos tienen que ver justamente con lo que te arman. El asunto de las redes tóxicas es sumamente interesante. Claro. Muy peligroso ese tema. Por eso nos comunicamos en Twitter y sabemos que yo creo que es una herramienta fenomenal. Sí, pero también terriblemente tóxica. Sí, y a su vez, guarda que bastante, entre comillas, fascista o estanelista. Yo hace 40 días que estoy bloqueado en Facebook. Hay que tener... yo lo que hice fue leer los términos y condiciones para que no pero bloqueado. Recién voy a estar dentro de poco y publicaré alguna foto en lo que estoy sonriendo o en una conferencia por el estilo, y después el resto me manejo con mail, ¿no? Pero es terrible. Bueno. Porque eso te puede voltear un gobierno y como decís vos, te maneja las variables económicas. Igual yo creo que por ahí tiene más influencia en la economía que en unas elecciones. Está un poquito, para mí, ¿no? Exagerado el tema. Más en la economía que en las elecciones. Porque la economía se basa en expectativas. Expectativas del mercado, de qué va a pasar, y según el momento. Hay gente que es más... países que son más vulnerables y otros menos. Pero evidentemente la guerra económica de la información es una faceta que el Estado debería vigilar. Pero volviendo a la situación del sistema internacional, que yo tengo la hipótesis que se parece un poco al siglo XIX, no a la Guerra Fría, y esta relación con las redes sociales es que hay muchas máscaras. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Trump tiene una máscara guerrera, ¿no? Una máscara guerrera, no es guerrero. Es más, si uno toma qué hizo Trump realmente, ha planteado el retiro de las tropas de Siria. Es mucho más pacifista que Obama, claro, o que Hillary Clinton, eso estamos de acuerdo. Obama es lo inverso, ¿no? Obama es lo inverso, tiene la máscara de pacifista y llevó adelante de la paz y después te bombardea todo. Hillary Clinton lo mata. Una cosa más grave, digamos, la famosa de Obama es la guerra secreta. Exacto. En la campaña de eliminación de blancos considerados hostiles, en forma secreta. En el caso de Trump, lo que noto yo que no quiere la guerra, y es más, lo expulsa recientemente a Bolton, el asesor de seguridad nacional, justamente porque lo arrastraba a un conflicto en Venezuela. Porque era halcón con respecto a Venezuela, claro. Sí. Y vos fijate, lo reemplaza por un halcón negociador, un tipo muy duro. Pero negociador. Y es el encargado de la Casa Blanca para las negociaciones de rehenes, tanto con Irán como con Corea del Norte, O'Reilly. Entonces, al mismo tiempo, como en realidad se retira, lo que está pasando es que aparecen coaliciones regionales. Y lo que estamos viendo en Medio Oriente son el enfrentamiento en dos coaliciones regionales muy grandes, una con el centro en Arabia Saudita, que podríamos llamar una coalición conservadora, y una coalición con centro en Irán, que podríamos llamar revolucionaria en el sentido de que quiere cambiar las reglas del statu quo de Medio Oriente. ¿Qué pasa? Eso está tamizado porque una tiene una característica chiita, que es una de las corrientes del Islam, y la otra sunita, que es la otra corriente del Islam, las cuales son muy incompatibles, ¿no? Han vivido en guerra siglos. Claro, por eso, estamos hablando de siglos de guerra. Pero además hay otra característica que me parece que influencia.
y que se parece un poco a lo que pasó en el 73 con la crisis del petróleo. Que es los países que tienen mucha población de Medio Oriente contra los países que tienen poca población de Medio Oriente, que tienen distintas agendas. O sea, Arabia Saudita tiene poquísima población. Yemen también, sí. En cambio, Irán y Egipto tienen enormes poblaciones. Enorme población, sí. Entonces, la relación con la renta del petróleo es totalmente distinta. De aquel que son solo algunas familias, obviamente, o 300 príncipes, digamos. Entre quienes se reparte. Claro, hay una lucha por la renta distinta. En el caso de Irán, pretende una sociedad, digamos, que tiene otras demandas. Sí, más distributivo. Donde para mantener su consenso interno tiene ¿Cómo ves que juega nuestro país, la Argentina, en todo este mundo tan conflictivo? Ya que hablábamos, sobre todo el presidente que ahora se fue, no sé a dónde, que habla de entregarse al mundo. Mira, yo lo dije, siempre hubiéramos estado fuera, no sé, yo ya en Marte, lo publiqué mucho cuando recién asumieron estos personajes y empecé a ver cuál era la línea en política internacional, que ellos pretendían volver a un mundo que ya no existía, que es el mundo de la década del 90. El mundo bipolar, inclusive, ¿no? Unipolar. Claro, el mundo posterior a la caída del muro de Berlín, el mundo donde se creía que venía el fin del conflicto, donde el Estados fin de Unidos, la historia, está bien, sí, Fukuyama, son unos Bush, seguidores de Fukuyama tardíos. Muy tardíos, ¿no? Fukuyama, ¿no? Murieron las ideologías, pues, claro. no Me parece que en eso, por ejemplo, Alberto es más realista, por lo que vengo escuchando. Alberto, ¿no? Fernández. Sí. Yo lo conocí cuando era jefe de gabinete, siempre me pareció una persona muy inteligente, así que, contrario de Macri, ¿no? La inteligencia de Alberto creo que nadie la puede negar. Yo lo conozco, es un hombre que tiene 2 años menos que yo, lo conozco, pero hace muchísimo tiempo, cuando estaba con el Turco ayer del Círculo del Plata, sé perfectamente quién es. Y aparte él tiene vinculaciones, no voy a decir cuáles, que le permiten estar, como dirían los franceses, a la page de lo que sucede en este momento. Pero hoy es una ventaja. Pero Macri, eso, ¿no? evidentemente, cree que el mundo son las películas de la Guerra Fría que te pasa en Netflix. Entonces, hay que estar con el mundo, hay que estar con Estados Unidos. ¿Pero qué Estados Unidos? ¿Estados Unidos de Bush o Estados Unidos de Trump? Pero si nos fijamos bien, por ejemplo, en la última reunión del G20, el alineamiento de Macri no fue con Trump. El alineamiento de él fue con Macron y Trudeau. Sí, y que le fue para el demonio. Más allá de que eso está garantizado, digamos, porque él fue en esa agenda, en la agenda de incorporarse a la Unión Europea. Sí. No veo que haya sido alineado con Trump. Me parece que Trump, más que nada, por una cuestión de equilibrio regional y influenciado por Bolsonaro. Me estoy diciendo de lo que ellos quieren vender, que es el alineamiento no con Trump, sino con Estados Unidos. Entonces, y la gente no entiende lo que significa el común, ¿no? También lo que es la interna de Trump, porque una cosa es Obama, otra cosa es Trump, otra cosa es Hillary Clinton. Por Hillary Clinton se jugó el kirchnerismo, por ejemplo. Por Trump no. Entonces, no, pero los Estados Unidos... Pero el macrismo también es fuerte. Ellos están viendo la bandera norteamericana flameando, no sé, ¿viste la famosa escena que aparte es trucha, ¿no? Que están poniendo en Okinawa 5 tipos la bandera, y entonces le digo, no, a mí no me gusta esa, a mí me gusta el teniente Inoro Noda, que todavía estaba metido en una isla del Pacífico. Si vamos a buscar cada uno los arquetipos, que tampoco es eso. Bueno, si vemos en el tema Malvinas, creo que la peor política de la historia argentina, de la historia de Malvinas es esta. Esto es increíble. Increíble. Esto es lo peor de todo, porque yo lo hablé el otro día con no voy a dar el nombre, con un general retirado muy importante y muy querido amigo mío. Se llama Fabián. Puedo buscar el nombre, ¿no? Entonces le digo, escúchame, Fabián, ¿cómo puede me parece que es un amigo mío también. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Sí, Fabián, pero ¿cómo es posible que estos tipos vuelvan a ganar en la Antártida y lo voten los milicos que son traicionados por esto? Me dice, ¿sabe lo que pasa? Les han tocado mucho el culo con los presos, que esto y aquello, y no lo han superado, patatín, patatán. Es decir, ni este gobierno, ni el anterior, y espero que el que venga lo tenga, tenemos una política de defensa. Una política de defensa no significa abran las cárceles y saquen a los asesinos. No.
Es decir, plantearse justamente cuáles son las hipótesis de conflicto. Ahora te dice, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. No la tiene verdaderamente. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto. La Argentina tiene un pedazo de su territorio ocupado por una potencia colonial. No tiene hipótesis, tiene un conflicto. Y ese portaaviones insumergible es la avanzada sobre la Antártida Argentina, en la cual ahora están llamando a científicos, los científicos son todos agentes del Foreign Office, a participar en bases antárticas argentinas, fundadas por el maravilloso Hernán Pucato, con guita argentina, con científicos argentinos y con soldados argentinos. Entonces a mí me pueden besar las orejas por no decir otra cosa. Este es el gobierno más anglófilo y más entreguista puedo haber. Entonces yo lo que estoy planteando que las próximas elecciones, y ya estoy diciendo justamente cuál es mi hipótesis de voto, significa votar si no vamos a terminar con un país que termine en el río Colorado. En el río Colorado. Y de eso, yo creo que si tuviera tu viejo acá, me estaría señalando con un dedo y me diría, sí. Mira, vos me lo estás diciendo, te estoy viendo los ojos, no me lo ven en la radio, ¿no? Pero vos con los ojos me estás diciendo, sí, es así. No, yo te digo lo que creo, creo que siempre lo digo, ¿no? Que nuestra luna a conquistar es la Antártida. Sin lugar a dudas. Es el lugar donde nosotros tenemos que plantearnos nuestra frontera tecnológica de búsqueda, no plantearnos como se está planteando Estados Unidos, colonizar Marte, ¿no? Esto empezó, exacto. Nosotros tenemos que colonizar la Antártida. Pero esto empezó con Roca, claro. En 1902. Nosotros somos el país que tenemos la más permanente presencia en la Antártida de todos los países. Y tenemos argentinos nacidos, tenemos argentinos antárticos. Hay una política de Estado. Cuando nosotros tuvimos política de Estado, fuimos imbatibles. La tuvimos con energía nuclear. La tuvimos hasta que nos reventaron con el desarrollo aeronáutico. La tuvimos cuando íbamos a desarrollar el Cóndor 2, bueno, nos mataron. Pero la tuvimos en la Antártida. Política claro. De Estado, no importa, políticas de Estado. Y ahí fuimos imbatibles, verdaderamente. Mirá si en esa a todo política... esto quiero hacer un homenaje al Comodoro Guerrero, que falleció la semana pasada, que fue uno de los artífices del Cóndor 2, que fue destruido por el grandísimo hijo del desierto de La Rioja, que sirvió al negro Tolman. Ya saben a quién me refiero. No voy a decir más porque le tengo vómito personal, ¿no? Y esto significaba no un arma para tirar vectores nucleares, sino para poner nosotros mismos, nuestros satélites. Bueno, tuvimos hace poco un desarrollo satelital, bueno, cuando quisimos hacer, pero el vector, te voy a contar algo. ARSAT, tuvimos energía atómica, tenemos la capacidad de están las materias capacidades. sensibles. Mira, el desarrollo del vector de la CONAE está perfectamente y tiene que es el Conrado Baroto, ¿no? Exacto, y tiene una aplicación comercial. Por eso yo creo que todas esas cosas tienen que estar asociadas al capital. Voluntad política. Y capital, sí. ¿Sabes por qué? Porque una de las déficits que hay mundiales es de vectores para poner pequeños satélites en órbita. Pero eso también puede ser un capital generado por la inversión pública. Bienvenida a la inversión privada. Yo la defiendo, ¿eh? ¿Cómo? Yo la defiendo, hay que asociarse al capital. Nosotros tenemos que asociar nuestra soberanía al capital. Perdóname, vos estabas hablando justamente cuando Perón hablaba con California. Ningún problema, hermano. Es más, grandes inversiones vinieron del gobierno de Perón. Claro. Inversiones alemanas. Pero ¿quién no la va a defender? ¿Qué lo voy a, de la nada crear, viste, como la lámpara de Aladino? Pero hay que crear las condiciones. Ahora, ¿cómo vamos a generar condiciones de confianza en el electorado cuando dice, flaco, si vos no crees en tu país porque te rajás toda la guita afuera, ¿cómo querés que la ponga? No, lo que pasa es que el salario es un costo. Muy bien. Entonces vos me querés decir que Alemania, Francia o los países escandinavos se desarrollan porque tienen costos laborales menores a los de Singapur o Burkina Faso. No, a otro perro con ese hueso. Estoy hablando para el público, no te lo estoy diciendo. No, pero, sí entiendo. Desde luego. Pero que la inversión todos la queremos. Pero no para chorearlo. Pero bienvenido. Claro. La Volkswagen, adiós, gracias. ¿A cuánta gente le da laburo a la Volkswagen? Pero bienvenido. Tiré un título.
Dije laboratorio, puedo decir un formato, como puede decir cualquiera, cualquier Mirá, firma te tiro una idea simple. Mil se pueden hacer. Con todo el desarrollo offshore, vos le agregás ahí una pequeña cuota Sí. que va para el rearme de la Armada. ¿Por qué? Porque la Armada es la que tiene la responsabilidad de rescate en el Atlántico. No, y la defensa de nuestra pesca, que Bueno, nos están afanando, ¿viste? Ni hablar, pero te quiero decir, vos tenés Sí. que hacer la Pero sinergia entre capital y soberanía. Pero aparte, mi querido Alejandro, ahí también le vamos a dar laburo a los astilleros nuestros, que no hay problema que vengan firmas externas a decir, vamos a colaborar con los astilleros, que vengan los tipos que nos hicieron a nosotros el portaaviones, el almirante Irizar, que es uno de los 3 más importantes que hay en el mundo en este momento. Parte lo podemos hacer nosotros, parte lo otro. En este momento todo está asociado. Fíjate vos que ya, y estoy cerrando. Bueno, déjanos un mensaje de esperanza, Alejandro, porque ya se nos acaba el programa. No, bueno, eso yo creo que hay si salida. vamos a sobrevivir Sí, después totalmente. de octubre. Sí, la Argentina es indestructible. ¿Lo crees? Yo lo creo, pero lo mío es una cuestión de fe. No, Yo no. quiero que lo tuyo sea un manifiesto de la razón. Lo mío es, pues yo soy un jesuita frustrado. Pero vos, que sos profesor universitario, ¿considerás que la Argentina yo creo que todavía sí. tiene polenta? No solo tenemos polenta, tenemos todas nuestras capacidades en potencia sin desarrollar. Con gobiernos que se dedican a sacarse fotos con perritos, como hacía este hombre cuando recién asumió y todos se reían. Sí, me acuerdo. Entonces Acá hay que- esperanza, Alejandro. Totalmente. Hay esperanza. Bueno, queridos amigos, vamos a tenerlo a Alejandro Álvarez nuevamente acá, cuando venga ya tu admiradora, Erika. Y Le cuando mandamos esté, un beso. te lo está mandando. Y cuando esté Jorge Tedesco nuevamente, y vamos a seguir charlando de todos estos temas que no se pueden agotar en una hora. Los esperamos el jueves que viene, que va a estar el profesor Alberto Letieri. Les agradecemos muchísimo y desde luego te agradecemos a vos, Alejandro, nuestro invitado, toda la clase que nos diste. Para mí es una clase, verdaderamente me has ilustrado y creo que has ilustrado a nuestros oyentes. Muchas gracias a vos y un saludo. Gracias a vos. Será hasta el jueves, queridos amigos. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta.